es importante conocer dónde podemos consultar la información que estamos generando cada que prendemos o apagamos nuestro timer del procesado, ¿sí? Por ahí, de hecho, ya el día de ayer vi con uno de sus compañeros la utilización de esta opción, que es la bitácora de tiempo, ¿sí? Esta bitácora nos va a mostrar los tiempos que hemos medido en cada momento que prendemos nuestro procesado, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver el proyecto para el que estoy registrando el tiempo, ¿sí? Esto, aquí yo también, yo puedo pasarme de una tarea a otra, ¿sí? Aquí yo puedo pasarme esta tarea y veo sus tiempos, puedo pasarme esta, veo sus tiempos, ¿sí? Entonces, aquí en esta tarea veo en qué momento inicié mi medición. El tiempo delta es el tiempo real que estuve invirtiendo en la tarea. Podemos tener un tiempo de interrupciones, ¿sí? Este tiempo de interrupciones se le restaría al tiempo delta. El mismo proceso lo administra. ¿En qué momento se registra en forma automática un tiempo de interrupción? Cuando ustedes prenden una tarea, y no sé, se levantan al baño, si la medición es muy rigurosa, se levantan al baño, ponen en pausa, a los 2 minutos regresan y le ponen play. Ahí lo va a tomar como tiempo de interrupción, ¿sí? Y en los comentarios, pues ustedes van a poner algún comentario adicional o algún comentario sobresaliente que quieran externar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, además, ese comentario lo pueden poner aquí por default, les voy a mostrar uno, por default les viene en vacío, ¿sí? Pero si su proceso les indica que hay que administrar un comentario para cada tiempo que registran, pues tendrían que venir a la bitácora de tiempos y registrar los mismos, ¿sí? Entonces, llegan, le dan doble clic al comentario. Esto ya lo pueden estar haciendo ahorita, todavía no entro a la parte del dashboard. Entonces, ahorita lo pueden estar haciendo quienes tengan su proceso ahí en sus equipos. Entonces, ustedes aquí pueden poner un comentario, ¿sí? Y en cuanto pasan a otra celda, se guarda el comentario, ¿sí? En cuanto a los tiempos de interrupción, ustedes pueden aquí agregar manualmente tiempos de interrupción. Y si se fijan, en cuanto pasé a la parte inferior, me salí de la celda, me lo disminuye de mi tiempo delta, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? El tiempo total en bruto de la medición que hice va a ser el tiempo delta más el tiempo de interrupción, ¿sí? Si yo aquí le quito el tiempo de interrupción, porque no estaba en ceros, mi tiempo delta pues es igual al tiempo en bruto, ¿no? Al total, ¿sí? Suele pasar que decimos, híjole, se me olvidó prender el relojito, ¿no? Se me olvidó prender mi timer. Pero supiste o te acuerdas más o menos, o simplemente no tuve el acceso en la computadora porque estaba en una reunión y lo tengo que meter a la computadora. Aquí traen en la parte inferior una sección donde pueden agregar, borrar, ¿sí? Información de estos registros, ¿sí? Ustedes pueden agregar, si se fijan ahorita ya agregué un registro, ¿sí? Y le agregan el tiempo delta que ustedes hayan invertido en esa tarea, ¿sí? Y le ponen un comentario, ¿no? Entonces, pueden hacer sus registros manualmente, pueden modificar registros existentes o eliminarlos, ¿ok? Cuando hacemos este tipo de modificaciones, al cerrarnos nos dice si debemos o no guardar, ¿ok?
Ok, entonces, del lado izquierdo, ustedes van a encontrar sumatorias, ¿sí? Sumatorias donde vemos tiempos totales de la tarea, ¿sí? Si se fijan, aquí vienen los tiempos individuales de cada ocasión o cada día que yo prendí mi timer. Pero del lado izquierdo, yo veo que esa tarea en total ha consumido 3 horas con 58 minutos, ¿ok? Ese tiempo pues también se ve afectado cuando yo le incorporo movimientos en tiempos dentro de mi matriz, ¿sí? Entonces aquí si se fijan ya disminuyó los 5 minutos que yo le metí de interrupción, ¿sí? Entonces si se los quito, va a retornar a los 3 horas con 58. Entonces aquí tienen totales o sumatoria por tarea y luego por proyecto, ¿sí? Estos tiempos de cada tarea me los muestra ahora en sumatoria para el proyecto, ¿sí? Así es como van a estar ustedes monitoreando y revisando, y de hecho es parte por ahí de la tarea que les proporcioné el día miércoles y que será para entregar el siguiente miércoles, ¿sí? Donde yo quiero que se midan en diferentes tiempos durante 2 días por lo menos, en diferentes tareas. Si no tienen un proyecto en específico donde estén codificando, pero pues hacen alguna otra actividad, midan esa actividad. La idea es que identifiquen claramente dónde pueden consultar esta información y me van a mandar una imagen en su tarea pues de cómo fue que les quedó su bitácora durante los días que se estuvieron midiendo, ¿sí? Cómo se ve sumarizada en tiempos. Aquí tenemos otra opción que es ver tarjeta de tiempo, ¿sí? Esta nos muestra de una forma pues más general los tiempos por día, ¿sí? Por día de mes, ¿sí? Entonces van a tener aquí un calendario por mes, ¿sí? Donde van a visualizar tiempos invertidos. Si se fijan, estos 4 minutitos fueron de lo que estuvimos trabajando el día miércoles, donde hicimos por ahí el ejemplo. Y estos 46 son los que ahorita manualmente metí de eso que llamé junta extra, ¿sí? No lo he guardado, entonces ahorita me lo está contabilizando, ¿sí? Cerramos, aquí pueden cambiar de mes, pueden sacar sus reportes, por ejemplo aquí ocultar columnas vacías, pues nada más van a ver qué días estuvieron invirtiendo tiempo y les aparecen qué proyectos. Si se fijan aquí nos aparece en el plan el día 5 de abril, en el plan fue donde le metí el tiempo y el día 7 que soy en la matriz de riesgo fue donde metí el tiempo, ¿sí? Cerramos. Y si yo aquí le doy cerrar, pues me va a decir que si lo quiero guardar. Si no lo guardo, los cambios que hice ahorita, pues ya se desaparecen y no se almacenan en mi base de datos. Si le digo que sí, pues me va a conservar los cambios que yo haya realizado. Y te lo voy a poner. ¿Okay? Además de mi bitácora de tiempo, también tengo bitácora de defectos, ¿sí? Ahorita que estamos viendo un proyecto de alguna manera que no es, que no pertenece propiamente a un equipo de trabajo, ¿sí? El manejo de defectos no se habilita, ¿sí? Entonces, este manejo de defectos lo van a hacer cuando esté habilitado este que parece un insecto, ¿sí? Son los bugs, y es para registro de bugs. Ahorita eso se los voy a mostrar, pero con un proyecto que sí está manejado a través de un equipo, de un Team Dashboard, ¿sí? Si se fijan, ahorita me está mandando un mensaje, me dice,
metiendo tiempo en una tarea que me dijiste que ya acabaste. ¿Estás seguro de meter este tiempo? O sea, si yo ya la marqué como terminada, ¿por qué le estoy dando otra vez un timer? Entonces, aquí le digo que no, que me tenga el cronómetro. ¿Okay? Entonces ya el tiempo que había empezado a registrar, no lo almaceno. Tenemos una bitácora de defectos, la cual vamos a poder generar cuando manejamos proyectos. Ahorita les voy a poner por aquí que podamos ver un proyecto Si se fijan, se habilitó el insecto o el bug. ¿Sí? Con al darle yo clic, voy a prender otro timer. De hecho, voy a cancelar. Pudiera yo tener prendido este timer, que es el de la tarea, pero si me detectaron o yo misma en una red, sobre todo este bugcito, lo utilizamos cuando tenemos una revisión personal o cuando nos hacen una inspección y ya nos retornaron observaciones de defectos. Entonces yo aquí, durante el trabajo que esté realizando de mi revisión del documento, puede ser que me vaya en blanco y que no tenga ningún defecto encontrado, pero a lo mejor sí encontré defectos. Entonces, yo activaría, en el momento en que yo identifique un defecto y lo vaya a corregir, prendo este timer, el del insectito, ¿sí? Y aquí es donde van a empezar a jugar con la cuestión de los tipos de defectos, ¿sí? Aquí ustedes tienen, que ven aquí, es el listado de los defectos que trae el estándar por default de Process Dashboard. ¿Se acuerdan que en las sesiones pasadas platicábamos que este estándar lo pueden crear ustedes para adecuarlo al manejo que tengan de defectos dentro de su empresa? O sea, aquí viene en inglés, viene a lo mejor muy general, y yo quiero algo más específico para cada uno de mis procesos. Entonces, lo que se puede hacer aquí es hacer uno personalizado, ¿sí? Para que podamos manejar otra clasificación de defectos. Entonces, aquí les pide que elijan un tipo de defecto. Les pide especifiquen dónde consideran que fue inyectado. Por ejemplo, aquí por default te da unas opciones, ¿sí? En el caso de que te encuentres en una revisión de diseño, lo más seguro es que te diga, sabes que este defecto se inyectó en el diseño, ¿sí? Porque ahí no lo detectaste. Entonces, ¿dónde te va a decir que lo vas a eliminar? Por ejemplo, aquí, no sé, revisión, tenemos código, ¿sí? Y tú lo vas a eliminar en una revisión de código, que es la personal. Entonces, esto ya te lo va a estar registrando para tú ir generando métricas dentro de Process Dashboard. Aquí está corriendo un timer de forma alterna a mi timer principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque está midiendo cuánto te tardas en eliminar ese defecto, ¿sí? Y tú aquí le puedes poner una descripción donde digas qué defecto eliminaste. Corrección en sumatorio. Entonces, esto te permite que Process Dashboard te ayude a medir la densidad de defectos, los tiempos en que te tardas en eliminar un defecto, te ayuda a medir dónde se encuentran la mayor cantidad de defectos, etc. O sea, muchas cuestiones relacionadas con la calidad en torno al manejo de defectos, tanto a la inyección como a la eliminación de defectos. ¿Okay? Esto igual ahorita lo vamos a ver un poquito más claro, sobre todo ahorita que a lo mejor se están preguntando, pero yo cómo determino qué tarea, de qué tipo es, si es de código, de revisión de código, etcétera. Ahorita eso se genera en el Team Dashboard, ¿sí?
Entonces eso lo vamos a enlazar ahorita cuando empecemos a ver lo de Clean Dashboard. ¿Sí? Ya voy a poner que no. Sí. Ok. Esto, ¿por qué? O dónde lo vamos a poder consultar y también modificar. Así como tenemos una bitácora de tiempo, tenemos una bitácora de defectos. Son muy similares. La diferencia, pues es, déjenme buscarles por aquí. Un lugar donde pudiéramos poner. Aquí tengo un ejemplo, ¿sí?, de registro de detección de defectos. Y aquí les va diciendo qué tipo de defecto es. En este caso, estas clasificaciones ya son personalizadas, ya es un estándar de la empresa. Las que comienzan con el prefijo DIS son de diseño, las que comienzan con el prefijo REQ son de requerimientos, etc., ¿no? Y les dicen qué fase fue inyectada del proceso, en qué fase fue eliminada, tiempo en que tardó el desarrollador o el realizador de requerimientos en retirar ese defecto, ¿sí? Y por aquí viene la descripción de la que les hablaba, donde nos indica cuál fue el defecto que se eliminó. ¿Okay? Estas bitácoras pues, también pueden ser modificadas. ¿Sí? Le di doble clic a una de las tareas y me manda a la edición del defecto. ¿Okay? Defecto número 10 y me manda su detalle para poder realizar la edición. ¿Okay? Pueden también borrar registros en caso de haberse equivocado en la inserción de alguno de ellos. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Ya? Ok, no ven levantadas. Muy bien. Continuamos. Bien. Por acá en el chat tenemos algo. No. Muy bien, gracias Juan. Ok, continuamos con, ya vimos calendarios, tareas y calendarios. Aquí van a traer muchas más opciones, no las vamos a ver todas. Como les decía, vamos a ver como que las más relevantes que van a estar utilizando. Cuando yo trabajo en un equipo, es muy común, o por lo menos así lo manejan para TCP, en las juntas semanales y también en los postmortem de los proyectos se realizan respaldos de los datos, tanto del servidor donde van a tener su Clean Dashboard, como de los Process Dashboard de cada uno de los integrantes de un equipo. O ustedes mismos pueden decir, no sé, cada semana estar realizando el respaldo de mi Process Dashboard. ¿Dónde lo realizamos? Aquí donde dice guardar respaldo de datos, ¿sí? Les abre una ventanita de exploración donde ustedes van a ir a guardar el respaldo. Por default les maneja el nombre o el prefijo PDash y luego el nombre de usuario con el que estén manejándose dentro del Process Dashboard, ¿sí? Por último, les pone la fecha del día en que están realizando ese respaldo, ¿sí? Este nombre pueden ustedes modificarlo. Este es una nomenclatura por default que maneja Process Dashboard, ¿sí? Y le dan guardar y va a ser un zip que va a tener su información. De hecho, igual, si van a formatear su equipo o se les dañó, pueden con estos zip recuperar información de su Process Dashboard, de sus tiempos. ¿Okay? Otra de las opciones que tenemos aquí es la posibilidad de abrir un grupo de datos que guardé con anterioridad. Esto no quiere decir que estoy cargando los datos de ese respaldo.
ahorita lo vamos a hacer. De hecho, levánteme la mano si alguien pudo realizar ahorita un respaldo de su dashboard. Gracias, Juan hizo su respaldo. ¿Alguien más que haya hecho su respaldo? Sino para que lo realicen y hagamos la opción de la visualización para abrir datos. Me avisan cuando tengan ya su respaldo el resto. ¿Alguien más que haya hecho su respaldo ya? Gracias, Yamil. Joana. Muy bien. Bueno, en lo que el resto va creando su respaldo, ¿sí? Es muy rápido, gracias José Rodrigo. ¿Sí? Vamos viendo la opción de abrir un grupo de datos. ¿Sí? Damos clic en esa opción dentro de herramientas, van a encontrar abrir grupo de datos. ¿Okay? Les va a abrir la misma ventanita de exploración y les va a mostrar los zip que tienen almacenados. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, voy a abrir este que ahorita generé, igual ustedes abran el que acaban de generar, le damos a abrir. Se va a tardar un poquito, les cuento por qué. Porque como les decía, no les carga la información en la barra del Process Dashboard que tienen real. Al darle a abrir grupo de datos, les vuelve a abrir una instancia del Process Dashboard con los datos de ese respaldo. Les cuento, no sé, una situación en la que hemos hecho uso de tener dos Process Dashboard abiertos al mismo tiempo, el real y una copia. Verificar datos, por ejemplo, ¿sí? El abrir, cuando eres líder de proyecto, miren aquí arriba, ya me abrió la copia, ¿sí? Y me dice la ruta del zip bajo el cual estoy consultando ese grupo de datos. Me levantan por ahí la mano quienes ya tengan abierto su grupo de datos de respaldo. Gracias, Juan. Gracias, Joana, Janine. Muy bien. Entonces, hasta aquí creo que no hemos tenido conflictos. Entonces, si se fijan, el abrir un grupo de datos es para consultarlo. Les abre otra instancia. Y pues ahí pueden estar verificando información, pasando de un proyecto a otro y no hay problema. ¿Okay? Entonces, les sirve justamente pues, para revisar ciertos datos. Cuando eres líder de proyecto, si tienes alguna duda en la información de alguno de tus colaboradores, de tus compañeros de equipo, y tienes respaldos de fechas pasadas, pues puedes hacer consultas de su información como para ver que todo esté estable o que coincida la información o que no haya habido algún movimiento de alguna forma. Ok, entonces, esa forma de poder verificar nuestros datos, pues, bueno, es como muy útil, les digo, sobre todo cuando eres líder de proyectos. Bueno, voy a cerrar lo que es la copia o el respaldo que tengo por acá. ¿Sí? De alguna manera, pues es el mismo que ya tengo aquí. ¿Sí? Mediante esta forma de consulta, les voy a mostrar, porque ahorita para no entretenernos en entrar a un servidor donde tenemos en dashboard, ¿sí? Les voy a mostrar un respaldo que tengo del Team Dashboard, ¿sí?
lo voy a abrir exactamente igual como abro un grupo de datos. ¿Cuál es mi diferencia? Bueno, nos quedan 10 minutos de la sesión. ¿Cuál es la diferencia entre un respaldo de Process Dashboard personal y un respaldo del Team Dashboard? El Team Dashboard les va a generar un respaldo de proyectos de equipo, ¿ok? Entonces, estos proyectos de equipo pues pueden traer información de varios proyectos y información de muchas personas, la cual puedes consultar. En el caso del Process Dashboard, pues solo es información de Diana Estrada, ¿sí? En el caso del team, si se fijan, quita de la nomenclatura lo que es el nombre del creador del respaldo, ¿sí? Solo les deja PDash y la fecha. Ahorita que lo abra, se van a percatar que se abre no en el Process Dashboard, sino en el Team Dashboard, que es parte de las herramientas que les instala cuando les dejé el día martes realizaran la instalación del Process Dashboard. Con la opción que seleccionaron, les instaló las dos herramientas. Vamos a estar por aquí un poquito. Si no se nos acaba la sesión. 8 minutos. Se tardó un poquito más porque pues, en lo que carga el grupo de información de los proyectos, y en este caso este respaldo que estoy abriendo, pues sí trae una gran cantidad de proyectos administrados dentro de mí. Cada uno de estos cuadritos, se fijan de aquí la estructura de la jerarquía se ve diferente. Cada uno de estos proyectos o de estos cuadritos pues forman parte de un proyecto. ¿Okay? Esto pues no lo podemos hacer en Process Dashboard. Esto lo hacemos dentro del Team Dashboard. ¿Sí? Y aquí viene una serie de opciones con las que podemos configurar nuestro proyecto. ¿Sí? Les digo, vamos a ver generalidades para la administración de un proyecto. Entonces, aquí vamos a manejar lo que es quiénes forman parte de mi equipo, qué tareas, qué procesos, qué tiempos. Si recuerdan la sesión pasada, en el Process Dashboard solo manejaba lo mío, yo metía mi calendario, mis tareas, ¿sí? Todo era personal. En este caso, aquí vamos a manejar una cuestión de equipo y vamos a manejar algo que se llama Work Breakdown Structure Editor. Va a ser muy común que escuchen, revisen o consulten el WBS, ¿sí? En PSP. Utilizamos mucho las puras siglas WBS. ¿Okay? Entonces voy a entrar ahorita al WBS de este proyecto, que también se va a tardar unos minutitos en que lo abre. Listo, no se tardó. Este proyecto no está bien. Exacto. Ok. Aquí ustedes están viendo una pantalla que no se ve o que no se utiliza cuando el proyecto es personal. Cuando el proyecto es personal, nuestro calendario es el que nos marca el camino. Pero ya cuando se trata de un proyecto de equipo, tenemos que administrarlo a través del WBS. ¿Sí? Este WBS, ¿en qué momento
de las etapas de nuestro proyecto se llenan en el lanzamiento. ¿Se acuerdan de aquella junta 3 y 4 de las 10 que tenemos? Que les comentaba yo que es la más laboriosa, la más tardada, en la que invierten más horas porque están generando toda su división dentro del diagrama conceptual, están generando tiempos, están generando métricas, están generando reparto de tareas. Entonces, todo eso, todas esas actividades se van a concentrar en almacenarse en este WBS. ¿Okay? Entonces, ustedes aquí van a agregar tareas generales, procesos, tareas individuales, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, esta tarea es una tarea de codificación, de desarrollo de software, la cual se mide en líneas de código, ¿sí? Y tiene un proceso. ¿Se acuerdan del proceso que metimos manualmente la sesión pasada para nuestro proceso personal? Ok, aquí pues sería muy tedioso estar metiendo tarea por tarea para cada uno de los componentes que voy a tener en mi proyecto. ¿Sí? Más si es un proyecto algo grande, aunque se divida en fases o ciclos, a lo mejor originalmente lo meto en este WBS para ver y empezar a medir fechas, saber tiempos y en base ya a calendarios, pues empiezas a mover funcionalidades, ¿sí? Entonces, sería muy tedioso estar metiendo cada una de estas aquí, ¿ok? Entonces, tenemos dentro del WBS herramientas como el Workflow y el Team, ¿sí? También tenemos los Milestones, ahorita platicamos rápidamente de los Milestones, ¿ok? Entonces, si entramos a Workflow, ahorita yo le voy a poner Edit Workflow. Aquí es donde ustedes van a administrar sus procesos. ¿Se acuerdan también que en la sesión pasada, cuando metieron el proceso para su tarea con el nombre de ustedes, en mi caso Diana, para su proyectito Diana, metimos la tarea plan, diseño, revisión? Aquí, por ejemplo, no es una inspección, es una validación, codificación. Esto de validación, pues ya es algo propio del proceso de la empresa, ¿sí? Codificación, revisión, la revisión entre colegas, compilación. Ok, tenemos todas estas partes en nuestro proceso. ¿Se acuerdan que si le ponían tiempos, se les generaba un porcentaje, ¿sí? Que al final les da el 100% de su tarea. Entonces, nosotros ya con el tiempo en la empresa generas datos donde ya tienes porcentajes específicos que la gente se debe de tardar para planear un proyecto, ¿sí? O para diseñarlo, o para revisarlo, etc. ¿Sí? Lógicamente, ya en la realidad, pues esto va a variar un poco, pero de acuerdo a tus históricos, pues vas generando métricas que empiezan a ser una pauta para generar la medida de tu proceso. Entonces, estos datos, todo esto se suministra aquí. ¿De qué forma? Aquí le voy a dar Enter. Voy a recorrer la flechita para que me lo ponga a nivel de componente, a nivel principal. Si se fijan, ya lo moví a nivel principal. Y yo aquí pues le voy a poner el nombre que quiera a mi grupo de procesos. Bien. ¿Sí? Y le doy Enter. Este grupo de procesos pues va a tener un proceso interno que se va a llamar proceso IG. ¿Sí? Si se fijan, aquí aparece una hojita. Si le dan clic a esa hojita, les va a mostrar un catálogo de clasificación de tareas para un proceso que maneja como estándar Process Dashboard y que están relacionadas con tareas dentro de procesos en TCP y TCP. Por eso les digo, Process Dashboard está completamente basado con la metodología de TCP.
Entonces yo aquí le voy a poner que es un componente de desarrollo de software, este ejemplo. Y le voy a agregar las tareas de ese proceso. Entonces le doy aquí a la flechita, ya me lo puso como hijo. Y aquí voy a comenzar a trabajar con elementos de ese catálogo que tengan que ver con una clasificación para mi tarea. Por ejemplo, si esta tarea yo quiero que sea de planeación, aquí en este catálogo viene un planning task. ¿Sí? Por default ya me puso el nombre, me puso planning. A lo mejor yo no quiero eso, yo quiero que diga planeación. ¿Okay? La siguiente tarea a lo mejor va a ser una tarea de diseño, design task. Me pone por default design, que lo puedo cambiar y le puedo poner diseño. La siguiente tarea va a ser una revisión de diseño. Aquí está. Entonces, si se fijan, yo voy creando mi proceso aquí. Y yo aquí le voy poniendo porcentajes de acuerdo a como lo tenga yo administrado, de acuerdo a mis históricos. No sé, ahorita le voy a poner aquí un 20%. Aquí le voy a poner un 60%. Y aquí le voy a poner. ¿Quién me dice que me está faltando en este proceso? Levántame la mano. Muy bien. Me falta una tarea en este proceso que PSP me dice que debo de tener siempre en mis procesos. Felipe. Dinos, Felipe, ¿qué tarea es? Postmortem. Exacto, también Juan Albán, gracias. Exactamente, siempre debemos tener un postmortem en nuestros procesos. Y viene por aquí una tareita. Si se también en varias, luego todavía también en ¿sí? Postmortem task. ¿Sí? Listo. Entonces, yo aquí tengo que redistribuir para que logre ese 100%. O sea, aquí le voy a poner un 10 y acá arriba le vamos a poner un 50%. ¿Sí? Hay un detalle que no les he comentado y ya ahorita ustedes me levantan la mano si ya lo habían comentado con Carolina. Yo no me metí muy a fondo en ciertas políticas o reglas que establece TCP en relación a porcentajes de tiempo para calidad, ¿sí? En TCP y PCP les da una regla, nos da una regla que nos dice el tiempo que le dediques a una tarea que vaya a ser revisada, o cualquiera de las formas de revisión que ya conocemos, tiene que ser por lo menos la mitad del tiempo que le dedicaste a la tarea que estás revisando. Es decir, si yo ahorita le puse 50% a diseño y 20% a revisión de diseño, pregunto, ¿estoy cumpliendo con la política, con la regla? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Esta regla no la vieron con Carolina? ¿Nada?
¿Alguien que recuerde algo? Ok. Creo que probablemente no lo vieron. Les dice una política, no te preocupes, Juan. Les dice la política o esta reglita de calidad que nos maneja TCP y TCP. Cuando defines un proceso, ¿sí? El porcentaje o el tiempo asignado a esa revisión, cualquiera que sea, ¿se acuerdan que vimos revisión personal, revisión entre colegas, inspecciones? Cualquier forma de revisión que realices, por lo menos debe de llevarte la mitad del tiempo que le dedicaste al producto que estás revisando. Entonces, si yo estoy revisando un diseño, exacto, no estamos cumpliendo la política con este ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo digo que en el diseño me tardé, exacto, hay menos tiempo, me tardé 50%, pues para hacer una revisión de ese diseño, por lo menos te dice TCP, debes tardarte el 25%, así es, Juan. El 25% para que TCP considere que puede tener una buena calidad tu producto, ¿sí? Si no, en las métricas, si esto lo dejan así, que desde aquí no lo amarren a ese 50% o mitad del tiempo, cuando hagan ya el registro real de sus tiempos y tampoco lo cumplan, se va a ver reflejado en algo que se llama PQI, que no sé si también por ahí lo vieron con Carolina, que es una gráfica de calidad donde se empieza a ver reflejado en un pentágono problemas en cuanto a revisiones que no le hayan dado el tiempo suficiente para una revisión. Para TCP, si tú no le das ese tiempo necesario para la revisión, es muy probable que estés dejando ir defectos en tu producto, ¿sí? Entonces, es parte de una de las políticas y es parte de una aceptación a tu calidad de alguna manera. Entonces, por aquí, pues si yo quiero que aquí sea la mitad, entonces yo le voy a poner que me voy a tardar un 25%. Entonces, para que esto se cierre a mi 100%, pues yo le tendré que bajar ese 5% más que le subí en revisión, se lo estoy bajando en planes, ¿ok? Para ya poder cubrir mi 100%. Entonces, si yo cierro esta ventanita, en mi workflow ya me debe aparecer en la parte inferior una opción más que es justamente el proceso que acabo de meter, ¿sí? Y se fijan, estos ya los teníamos y metí el proceso que es de ejemplo. ¿Cómo le puedo aplicar? Ya acá donde yo voy a tener tareas, ¿sí? Voy a meter una aquí abajo del curso. Lo que vimos ahorita era un proceso. Ahora tengo que aplicarle esos procesos a componentes de software, componentes de documentación, componentes de requerimientos, etc. Entonces yo ahorita voy a ponerle aquí que voy a crear una pantalla de alta de clientes, ¿sí? Para esa pantalla va a ser un componente de software. ¿Qué proceso le voy a aplicar a ese componente de software? ¿Sí? Le voy a aplicar el proceso que acabamos de crear. Le doy clic ahí. Automáticamente me crea lo que yo le puse al proceso. ¿Sí? Entonces, yo ahorita, sin tener que haber capturado todo otra vez, ya le puse todas sus tareas. Se fijaron que de este lado nos aparece en azul.
Nos aparece en azul unas columnas. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía no le asignas a todo ese componente ni tiempos, ni quién lo va a hacer. Acuérdense que estamos hablando de un equipo de trabajo. ¿Sí? Ahorita pasamos a hacer eso. ¿Dónde encuentro yo a mi equipo de trabajo? Tenemos aquí una opción que se llama Team y podemos ver quiénes conforman mi equipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 4 elementos que conforman el equipo de trabajo. Cada uno maneja unas iniciales y manejan horas. ¿Por qué? Porque recordemos, no todos trabajamos el tiempo completo probablemente en un proyecto. Entonces, tenemos que ser muy realistas en qué tiempo le van a dedicar esos elementos a nuestro proyecto. En este caso, por ejemplo, si aparece 2 personas con esas 40 horas de las que hablábamos, por lo que si se fijan abajo, tenemos tareas que tienen que ver con actividades varias de cada uno de estas personas. Aquí es donde ustedes definen su primer calendario grupal. Tú, semana por semana, el líder de proyecto durante el lanzamiento va a preguntarle a cada uno de los integrantes días, horas, fechas en las que van a tomar vacaciones, en las que no se trabaja completo porque es día festivo, en la que no voy a estar por X razón, ¿sí? Entonces, todo eso se va moviendo aquí. Entonces, a lo mejor yo digo, no, pues yo trabajo 7.5 horas, pero en esta semana yo no voy a estar un día, ese día equivale a 1.5, entonces como no voy a estar, pues sabes que nomás voy a trabajar 6 horas, ¿no? Porque esto es por semana, son tiempos por semana. Entonces tienes que distribuir el total de tus horas entre 5 días, es la semana laboral de esta empresa. Tú puedes mover, a lo mejor una persona se incorpora al proyecto o no tiene trabajo para iniciar los primeros días, como es el caso de testing, ¿sí? En el caso de testing, pues no empiezan luego. Entonces, le puedes poner a las personas en qué fecha están iniciando ellos su calendario, ¿sí? Para que no los tomen en cuenta desde el principio, ¿sí? Guardan esta información. Y con eso ya ustedes van generando quiénes forman parte de su proyecto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ahorita voy a agregar un elemento para que vean. Voy a agregar a Felipe. ¿Sí? Y voy a dejarle que trabaja horas, todo lo demás lo dejo. ¿Sí? Cuando voy a mi tarea, además de agregar tiempos, pues yo tengo que ver quién lo va a hacer. ¿Se acuerdan que en el lanzamiento hacemos esa distribución? Entonces, cuando hacen esa distribución, ven a quién se les va a asignar las tareas. En este caso, por ejemplo, al entrar aquí, yo veo la lista de personas que forman parte del equipo. Aquí está el que acabo de agregar, Felipe, ¿sí? Entonces yo digo, ¿sabes qué? Esta tarea la va a realizar Felipe. Aquí ya lo puse 2 veces, la va a realizar 2 veces para el calendario. Y ya a Felipe le voy a asignar tiempos, ¿sí? Estos tiempos primero se deben asignar en forma grupal, es decir, de acuerdo a sus históricos, la empresa dice, esta pantalla es muy facilita y la vamos a clasificar a identificar como un desarrollo chico, de complejidad baja. Entonces, los desarrollos chicos de complejidad baja se tardan 8 horas en hacerlo, ¿sí? Okay. Les cuento algo. Ahorita no me hizo la distribución, tiene ahí sus detalles y cosas. Si tú asignas primero el tiempo y luego, más bien primero el proceso y luego el tiempo, no hace la distribución automática de horas, ¿sí?
voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar el proceso. Voy a borrar. ¿Sí? Le dejo las horas. Le dejo a quién se lo voy a asignar. Y ahora le voy a agregar el proceso. ¿Sí? Aquí les debería de estar agregando de forma automática las horas del proceso. Déjenme agarrar uno de los procesos que ya tenemos. Si se fijan, este sí está completo en cuanto a tiempos y horas, ¿sí? Y me distribuyó de acuerdo a los porcentajes que yo tenía acá en mi workflow. ¿Sí? Me hizo la distribución. Y le asignó los tiempos a Felipe. Ustedes aquí pueden indicar si alguna de las tareas requiere de más de una persona. ¿Sí? Por ejemplo, si yo en validación de diseño digo que 2 personas de mi equipo van a participar en esa tarea, me lo vuelve a marcar en azul. Si se fijan, ya me está modificando tiempos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 personas van a realizar el punto 5 del tiempo que estaba administrado para ello. Entonces aquí no solo Felipe lo va a hacer, también lo va a hacer bien. ¿Sí? Si se fijan, ya se puso en negro. Quiere decir que ya está cubierto completamente el tiempo para esa tarea de validación. ¿Sí? Entonces, básicamente en general y de forma muy rápida, pues es como pueden ir generándose información en el team. ¿Qué tenemos en la parte de abajo? Tenemos un Gantt rápido y general de cómo se va moviendo su proyecto, ¿sí? Cada que yo le agrego o le quito tiempos a alguien, empieza a moverse el calendario de cada uno de ellos. Si se fijan, yo agregué a Felipe, aquí nos dice que tiene horas por semana, 12, y nos dice que este es el tiempo que él, o la fecha en la que él se va a tardar a resolver esto, a tenerlo listo de acuerdo al arranque de su fecha en el calendario de equipo. Esta línea roja es si hiciéramos un balanceo de tareas, es decir, por ejemplo, aquí vemos, no sé, Alejandra con una gran carga de tareas y va a acabar hasta diciembre del 2016. Entonces, si balanceamos esas tareas y le pasamos algunas a Felipe, y empezamos a hacer un equilibrio de tareas entre todos los miembros del equipo, ellos terminarían idealmente el 5 de noviembre del 2016. Si no hacemos esta balanza o este equilibrio de tareas, te dice que pues hasta dónde se va a ir tu proyecto, hasta el último que termina. ¿Quién es la última que termina? Alejandra. Entonces te llevarías un mes más para concluir tu proyecto si dejas la asignación de tareas así como la tienes ahorita. ¿Sí? Entonces tú cada que agregas tareas o quitas tareas, miren, voy a empezarle a quitar tareas a Alejandra y van a ver cómo se empiezan a mover esas fechas. ¿Sí? Ya no va el 8, ya va el 6. Voy a quitar aquí otra. Ya se fue al 5, o bien esta tarea no la quito, se la asigno a Felipe. Vamos a quitar a Ale. Y vamos a asignársela a Felipe. Si se fijan, ya se movió el calendario de Felipe y de Ale, porque se la quité a ella y se la asigné a él. Entonces, aquí es donde empiezan también a jugar con todo este show de la balanza de tareas. De una forma más dinámica, probablemente más rápida que estar haciendo un Excel, ¿sí? Para como se hacía antiguamente. Entonces, aquí ustedes determinan tiempos, tamaños, ¿sí?
para cada uno de sus componentes. ¿Okay? Tamaños, tiempos. Y pueden manejar alguna otra cosa como son los milestones. Los milestones en general pues son fechas importantes o cortes que pudieran llegar a ustedes a decir, tenemos que hacer un corte en tal fecha, ¿no? Y por ejemplo, ya que cierro. Ahí tengo mi milestone. Entonces yo digo, esta tarea la debo de terminar a donde me marque mi milestone, mi corte. Se fijan aquí abajo en la grafiquita, ¿sí? Aparece el milestone. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se lo asigné a esa tarea. Entonces tengo que tener en cuenta, si tengo ciertos cortes parciales, los puedo marcar con milestone, ¿sí? Que son acontecimientos o hitos importantes dentro de mi proyecto. Podríamos adentrarnos todavía mucho más, pero pues la sesión no nos da para tanto. Entonces estas son como que generalidades de cómo administrar un proyecto en Team Dashboard. Voy a cerrar este proyecto. ¿Sí? Igual que las ocasiones anteriores, les dice que si quieren guardar los cambios o no. En este caso le voy a cancelar. Perdón, voy a decir que no. Y ahora lo que les quiero mostrar de una forma rápida también es una serie de reportes, ¿sí? Que tienen que ver con la cuestión de valor ganado, de gráficas. Ya vimos de alguna manera la semana pasada lo que fue la gráfica de Gantt. Aquí vimos ahorita calendarios, workflow, y quiero que veamos también la gráfica de Gantt. ¿Okay? Entonces, se los voy a mostrar. Si se fijan, la sesión pasada vimos algunos reportes y algunas gráficas, pero eran personales. Ahora quiero mostrarles rápidamente unas gráficas que son de equipo, ¿ok? Tenemos algo que se llama el TCP Road Plan Summary, donde vamos a poder ver diferentes gráficas, diferentes tablas con información similares a las personales, pero en este caso, pues de equipo. ¿Okay? Esto, ¿quiénes lo utilizan? ¿Se acuerdan que en las sesiones de TCP y TCP hablamos de roles? ¿Sí? Alguien que me levante su mano y me mencione por lo menos 3 roles de los 8 que se pueden asignar a miembros de TCP, de un equipo. Una manita que nos recuerde alguno de los roles que se asignan en las juntas de lanzamiento a los miembros del equipo. ¿Nadie? Felipe, te abro el micro. Recuérdanos algunos, Felipe. Administrador de diseño. Así es. Planeación y pruebas. Sí, muy bien. De estos, mencionaste uno, muchas gracias, Felipe. Mencionaste uno que es el que utiliza mucho estas gráficas. Y pues era lo que yo buscaba. A ver si mencionaban uno de los que juega con estas gráficas cada semana. Planeación. Quien tenga el rol de planeación debe estar revisando estas gráficas cada semana. No todas, porque pues se llevaría mucho tiempo, pero sí las gráficas que le den información al equipo en la junta semanal de cómo vamos, ¿sí? Ya sea dónde vamos, de qué hay que corregir, de qué estrategia hacer. Recuerden que los planes también son vivos. Bueno fuera que los planes fueran al 100% exactos si los cumpliéramos al 100%, pero sí es muy común que tengamos que hacer ajustes, pero preferible hacer revisiones semanales y ajustes semanales, esperarnos a que culmine el proyecto y veamos que hay que modificar, ¿no? Entonces, es aquí donde encontramos, en el caso del rol de planeación,
del líder. El líder también consulta mucho este tipo de gráficas o de información. ¿Cómo va el proyecto? Tenemos gráficas de valor ganado, y lo duplica ella, les va diciendo la tendencia, ¿se acuerdan que les platiqué en las sesiones pasadas de TCP que nos regíamos de una línea base? Se crean líneas bases para los proyectos de cómo arrancan, ¿sí? Entonces, líneas bases, el plan, si se fijan aquí el plan se ve en rojo, en la línea roja, cómo iba a ir, debería de haber ido el plan, cómo va actualmente, que es esta azul, cuál es nuestra tendencia, ¿sí? Si optimizamos las tareas, si optimizamos toda esa carga de tareas, podríamos andar terminando, si me pongo aquí por el punta del amarillo, nos dice que si replaneáramos, si hiciéramos todo de forma óptima, terminamos el 8 de diciembre del año pasado, ¿sí? Pero, de acuerdo a cómo vamos trabajando, ya de cierta fecha por acá no se le metió nada al proyecto. Entonces, de acuerdo a esta tendencia, pues el pronóstico que nos da es que vamos a acabar el 17 de septiembre del 2017. Entonces, estas gráficas le dan información continua al equipo, semana con semana. En la parte inferior de estas gráficas se encuentra la explicación de todo lo que significa, que yo ahorita de forma rápida les resumí, y la interpretación de esta gráfica. ¿Okay? Entonces tenemos por ahí esa información de alguna manera. Regresamos al grupo de gráficas. Tenemos gráfica de horas directas. Igual que la anterior, la misma explicación. Tenemos una línea base de horas. Tenemos un plan en cuanto a horas. Tenemos una tendencia actual de cómo vamos con las horas. Se fijan, ahí nos marca, además de la fecha, nos marca un acumulado de horas, dan 209 horas a la fecha. Si optimizáramos, si replaneáramos, acabaríamos el 12, que era el óptimo que nos decía en la otra gráfica de valor ganado, con una aplicación de 320 horas. Pero, ¿cómo vamos? ¿Sí? Vamos a terminar para la fecha que nos indicaba el valor ganado, el 17 de septiembre, pero con un acumulado de 1,284 horas. O sea, imagínense el costo que está costando, que está generando este proyecto y que ya se sale completamente a lo mejor de un presupuesto, ¿sí? Si se siguiera bajo la tendencia con la que se está trabajando. ¿Okay? Entonces, esta gráfica nos habla de horas. Tenemos un reporte semanal. Esto es más en cuanto a datos. Nos dice, y de hecho ustedes pueden generar sus reportes semanales de cada uno de ustedes. Aquí nos dice el acumulado planeado para esta semana, para la semana que nos indica aquí, estoy hablando de la del 21 de agosto. El tiempo real que se le indique en esa semana, qué porcentaje fue actual contra planeado. Entonces, de este 87 horas, yo solo cubrí el 45% de las horas planeadas. Te dice valor ganado. ¿Cuánto debiste de haber ganado en esta semana de acuerdo a tu calendario? ¿Cuánto ganaste en realidad? Ganaste un 16% del plan. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se están cumpliendo los planes. Digo, pudiéramos tener a lo mejor una meta de que cada semana se cumpla por lo menos el 90% de lo planeado. Yo no estoy cumpliendo con esa meta. ¿Sí? Si fue una meta de que tenemos, no, se nos acaba la sesión otra vez. Nos falta terminar de ver otras 2, 3 gráficas. Le seguimos para cerrar el aspecto general de Process Dashboard con otros 10 minutitos, 15 minutitos como para reiniciar una sesión en caso de que sea necesario. Ustedes me dicen si sí o sí. ¿Vale? Vamos viendo si acabamos con estos 10 minutos que nos quedan.
Perfecto. Gracias. Entonces, aquí nos da el de la semana. Esta información nos genera lo de la semana. Nos genera lo que va acumulado a la fecha. Ya si se fijan, este proyecto ya va atrasado en cuanto a horas, hacemos una resta en un 35% de retraso. ¿Por qué? Porque solo estoy cumpliendo hasta ahorita el 65% de mi proyecto en cuanto a horas. Pero les comento algo que en lo particular yo siempre observo, o sea, las horas de repente para mí no son tan simbólicas, porque pudiéramos tener las 262 horas o hasta más, no sé, 300 horas, es decir, estoy sobrepasando mi plan, pero tengo bajo mi valor ganado. Entonces, a mí eso que me dice que estás metiéndole mucho tiempo, pero que realmente no estás terminando tareas. Entonces, a mí las horas de pronto no me dirían gran cosa. A mí que me interesa, valor ganado. Valor ganado es lo que me indica que mi proyecto va avanzando. Si yo estoy semana con semana acumulando horas, pero presento reportes de valor ganado en 0, no me está sirviendo de mucho que le inviertas tantas horas. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un 65% cubierto del tiempo planeado. Sí, no es correspondiente a un 65% del proyecto cumplido. Si se fijan, hasta ahorita con esas horas apenas estoy cubriendo el 33% del proyecto, ni la mitad. Entonces no me dice mucho el fijarme solamente en eso. Tenemos otros datos como es el promedio y como es tareas completadas a la fecha. Les muestro aquí mismo, los cuales pueden ver en su Process Dashboard cuando trabajan en equipo. Aquí pueden ver las tablas de cada uno de los integrantes, ¿sí? Entonces, si se fijan, para esta semana, pues Diana tenía planeado 8% de valor ganado, no cubrió nada, era el ejemplo que les ponía. Aunque trabajó 3 horas con 55. Aquí en el caso de Alejandra no hay problema porque no tenía tiempo planeado ni valor ganado planeado. En estos casos, como el caso de Diana, tendríamos en la junta que ver qué sucedió. O sea, no solo guiarme por los datos, sino también, por eso se hace la junta semanal y ahí se revisan estos datos en equipo. ¿Qué pasó, Diana? ¿Qué problemática tuviste como para haberle metido tiempo y no haber logrado terminar la tarea? No, pues es que yo necesitaba que me proporcionaran esta información y me atoré con este componente y de hecho yo te consulté muchas veces. Recuerdan que uno de los elementos que veíamos del trabajo del equipo es la comunicación. Entonces, a lo mejor antes de que llegara esa junta y nos diéramos cuenta de que está en ceros ese valor ganado, Diana ya habló con su líder de equipo y le dijo, mira, aquí tengo este problema. El líder trató de ayudarle a resolverlo, trataron de buscar una persona que les ayudaran, pero por más que buscaron salir adelante para que terminara esa tarea, no la pudo terminar. ¿Sí? Entonces, pues ya el líder de alguna manera dentro de la junta, pues ya sabe la justificación de ese 0% de avance. ¿Sí? Pero hay veces que nunca te enteraste como líder, que la persona, o en este caso Diana, nunca te dijo nada, registró tiempos, pero nunca te dijo nada de tener alguna problemática. Entonces es cuando en la junta, pues pides esa justificación, ¿no? En ocasiones de plano, no, pues es que sí, trataba de ponerme, pero no pude avanzar. O de plano me pidieron que hiciera otras cosas y mi tiempo le metí. Por consiguiente, tampoco porcentaje. Bueno, entonces, ese es los casos así críticos. Y tenemos, pues acá, otros casos. Si se quedan, por ejemplo, aquí Marcos González,
no tiene ni tiempos ni valor ganado. Entonces, probablemente por alguna situación no trabajó esa semana y no se planeó que no trabajara, sino que le aparecerían ceros. ¿Sí? Si se hubiera planeado que no iba a trabajar esta semana, pues aquí no aparecería ni tiempo ni horas, ni valor ganado, perdón. Entonces, aquí él sí tuvo tiempo invertido, valor ganado, más no el necesario. Entonces, prácticamente en esta semana el que le aportó al avance fue Hugo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos ayuda a interpretar y dar seguimiento al proyecto. Podemos ir viendo semana por semana. Si se fijan, la semana pasada Diana metió horas, pero no ganó valor. ¿Qué quiere decir? Que tenía tareas ahí inconclusas esa semana. Pasé a la siguiente semana. Diana tenía planeadas horas, metió menos de las planeadas, pero tenía valor ganado planeado y lo superó al doble. No quiere decir que Diana trabajó el doble en horas. Si se fijan, no lo trabajó al doble. Lo que me quiere decir es que dado que la semana pasada metió tiempo, pero no logró terminar tareas, las dejó en la orillita y logró terminar las tareas que dejó en la orillita la semana pasada y logró terminar tareas de esta semana. Por eso, de alguna manera, se duplicó el valor ganado para esta semana. Entonces, son las recuperaciones que semana tras semana puede ir teniendo el proyecto. Como puede haber una semana por situaciones críticas que baje el valor ganado, como puede haber otras que se incrementan porque tareas se quedaron en el orden. ¿Vale? Entonces, sí hay que ir dando este seguimiento para ir interpretando y no decir, pues es que no está trabajando. Luego muchas veces creemos que es lo que sucede con esto del seguimiento o del registro de tiempos, que me quieren vigilar. No, realmente queremos encontrar o ayudar a solucionar problemáticas semanas con semana para no caer en un proyecto en rojo que se nos vuelva crítico una situación, ¿no? Otra de las gráficas que comúnmente utilizamos es esta de tareas en progreso. ¿Se acuerdan que la vimos para un proyecto personal, con una tareita, etc.? Esta es la que se vería en equipo. Les platico qué son estas tareas que se ven como círculos en un solo tono de color. Son tareas que están trabajándose. Si me pongo en cada una de ellas, me dice quién es el propietario, qué tiempo planeado tiene, cuánto lleva de porcentaje usado. Acá tengo otra, ¿sí? Tengo tareas. Aquí en esta se le ve un círculo rojo y en esta se les ve otro círculo. De repente les llamamos como huevos estrellados u ojos. Cuando ya vemos estas, tenemos que hablar con los propietarios para ver qué está sucediendo. Esto nos dice posibles problemas en las tareas. ¿Por qué? Porque ya le estás metiendo mucho más tiempo del planeado. Si se fijan, esta tarea tiene planeadas 10 horas y lleva 17. Y ahí vas en un 174% de que te pasaste ya en un 74% del tiempo planeado. Entonces, en la junta tenemos que platicar con el propietario de qué está sucediendo con esta tarea, por qué se le está inflando tanto el tiempo, ¿sí? Y ver qué es lo que sucede, por qué no la termina. Lo ideal es que ya la termine y se empiecen a poner metas individuales. Y ya cuando ves este tipo de tareas, pues buscas un compromiso con el propietario para que en esa semana el propietario se comprometa a terminar esa tarea. De alguna manera el líder va a estar muy de la mano con el propietario de la tarea para ayudarle a terminar esa tarea y cumplir con ese compromiso, ¿sí? Y ahorita hablo de propietario y de líder, pero también el equipo puede ayudar en esta situación, ¿sí? Lo ideal es que semana con semana esta gráfica
nos muestre diferentes tareas y ninguna caiga en esta situación, ¿sí? Entonces, por eso también es una gráfica que continuamente se está revisando por parte de planeación y por parte del líder en las juntas semanales. Esta que tiene el arito rojo es porque empieza a caer en la situación. No es crítica todavía porque es muy poquito lo que se ha pasado, pero sí se empieza a revisar para que no caigan estos casos. ¿Sí? Igual que las otras gráficas, en la parte inferior viene la interpretación completa de estos gráficos. ¿Sí? Por aquí vienen gráficas de tendencias y otras cosas. Y tenemos la tabla completita del todo el plan de nuestro proyecto, todo lo que metimos en el WS, aquí lo encuentro, es esta tablita. ¿Sí? Y tenemos también, al igual que lo vimos en Process Dashboard, tenemos una gráfica de Gantt, pero esta gráfica nos va a mostrar todo el proyecto, de todas las personas. No la muestra por componente y sus respectivas tareas, ¿no? Y nos da un porcentaje y tiempos, en la parte superior aparecen fechas, ¿sí? Y si nos posicionamos en cada una de las barras del Gantt, pues te da los detalles de qué tarea es, cuándo se inició, cuándo está planeado terminarse, el porcentaje de avance, ¿no? Entonces aquí rápidamente planeación se da cuenta qué tareas están avanzando. Tenemos un avance general que es la primera barra, que es más larga. Esa nos va a decir fecha de término de proyecto, cuánto porcentaje avanza el proyecto. Entonces si tú llegas a una semana y ves en la junta semanal una gráfica de Gantt en 12%, y llegas a la siguiente semana y vuelves a ver la gráfica de Gantt en 12%, pues ya te pones a pensar qué está pasando con el equipo, ¿no? Porque no tenemos avance. Entonces lo ideal es que semana con semana esta gráfica vaya teniendo cambios, ¿no? Okay. Tenemos otras gráficas de otros tipos de datos generales del proyecto, métricas de calidad, que podemos ir checando en este apartado, ¿sí? Se registran también todas estas métricas cuando creas tu proyecto. No me voy a meter a detalle porque no terminaríamos. Aquí está lo del PQI que les hablaba, que no sé si lo vieron con Carolina. En el PQI lo ideal es que termines con un índice de PQI del 1. ¿Sí? Sería como si tu proyecto cubriera el 100% de acuerdo a las métricas que manejaste, tu calidad. Pero puedes dentro de tu lanzamiento establecer una meta de equipo, cubrir un PQI de por lo menos un 70%, un 80%, ya según qué tan alto te quieras poner la meta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este proyecto la meta era de un 76%, 0.76, ¿sí? Entonces, esa es la meta que tiene el equipo y que actualmente está siguiendo de acuerdo a los datos, ¿no? Se planeó la del 1%. ¿Dónde yo puedo ver esa gráfica que les platico del PQI y que tiene que ver con un pentágono? Es aquí, en Análisis Charts. ¿Sí? Aquí ustedes van a ver el planeado, que es este pentágono, y el que realmente tenemos ahorita. Entonces aquí tenemos, son 5 vértices los que se manejan dentro del PQI. Me levantan la mano para saber si platicaron un poquito de esto con Carolina en relación al PQI. ¿Sí? Ok, sí lo vieron con ella. Dentro del PQI juegan 5 variables que se ponen o se grafican como
vértices dentro del pentágono y tenemos revisión de diseño, revisión de codificación, compilación y pruebas unitarias. Entonces, si las métricas que estoy metiendo al sistema, sobre todo relacionadas a las que vimos de defectos, de inyección y eliminación de defectos, empiezan a afectar este pentágono. ¿Okay? Entonces, también cuando haces las juntas semanales, dices, ¿alguien está ahorita realizando una revisión de código? No, pues sí, yo estoy realizando. Ah, entonces por eso se está viendo afectado ese vértice, ¿no? Entonces ya cuando termine, si realmente hice una buena revisión y todo, este vértice pudiera regresar nuevamente a completarse. Cada una de estas líneas debe de estar al 1 o al 100% completado. ¿Sí? Todas valen 1. Y hay unas formulitas que por ahí vieron con Caro, si vieron este apartado del PPI, donde se calcula ya al final el índice. Si le damos clic aquí, a la gráfica, aquí nos aparecen los índices particulares de cada uno de los de PQI. Estos que aparecen en ceros es porque no se ha llegado a esas fases, entonces no se ha registrado información de defectos relacionados con compilación o con pruebas unitarias. ¿Okay? Aquí les dice tiempos, ¿se acuerdan? Miren, ahí les va un poquito lo que vimos ahorita de la mitad de tiempos. Probablemente aquí lo que está pasando y que está afectando a este PQI no va a ser la medición de defectos inyectados o removidos, sino el tiempo dedicado a las revisiones. ¿Se acuerdan de ese 50% que hablamos hace un ratito? Entonces, todos esos datos, todo ese tiempo tiene que ver con la afectación a nuestro pentágono, a nuestra gráfica del pentágono. ¿Okay? Y tenemos reportes donde podemos ver los defectos. Ahorita aquí no hay registrados, ¿sí? Pero aquí se verían tipo de defectos que se han eliminado y tiempo que se dedicó para eliminar esos defectos. Y tenemos también el log de la lista de defectos que es parecida a este reporte va a ser parecido a la bitácora que vimos de defectos en el Process Dashboard, en el Team Dashboard. ¿Okay? Bueno, en general, eso sería en cuanto a esos reportes. De alguna manera, ahorita ya vimos lo que fue el semanal, que es la tablita, ¿sí? Y lo que es la gráfica de Kanban, ese lo vimos acá en el Process el día miércoles, ¿sí? Entonces voy a abrir, por ejemplo, de este reporte. Voy a abrir estos reportes. Aunque es un proyecto de equipo, yo veo, si se fijan las gráficas, son diferentes, es decir, muestran información diferente. Nada más me aparece un circulito con respecto al que vimos acá, en el team, porque este era de equipo. ¿Okay? Y tenemos, voy a abrir para recordarles lo que es la de Kanban, pero ahora de uno de los proyectos de equipo. ¿Se fijan? Los calendarios, aunque este es un proyecto de equipo, los calendarios son iguales a los que ya vimos. ¿Sí? Aquí en ver tenemos gráficas, tenemos los mismos reportes, es exactamente igual. Y tenemos aquí lo que es la gráfica de Kanban. Y se maneja igual. Tenemos tareas planeadas, en progreso y completadas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tanto lo que son gráficas semanales o gráficas de Kanban, son igual que en el proceso. ¿Sí? Se sacan exactamente igual. Y bueno, en general,
pues esta fue una muestra un poco rápida de lo que pueden hacer con Process Dashboard y Team Dashboard para la administración de sus proyectos, para el control de ellos y manejo de tiempos, calendarios, ¿sí? ¿Qué tan complejo pudiera llegar a ser o qué tan certero pudiera llegar a ser lo que nos genera Process Dashboard? Pues va a depender mucho de la información que manejemos, del análisis que hagamos, del lanzamiento, en el lanzamiento toda la administración que ahí generemos de forma probablemente manual al principio, sobre todo si no tenemos datos históricos, pero conforme vayas avanzando y como nos dice TCP, entre más planeas, entre más frecuente lo haces, va a ser más real tu estimación, ¿sí? Tu planeación puede llegarse a cumplirse mucho más, tu error de estimación disminuye, ¿sí? Entonces, pues realmente es poner en práctica toda la utilización de estas herramientas y tener en cuenta nuestros datos históricos, ¿okay? No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. Nada. De alguna manera esta última sesión complementaría el conocimiento para concluir con la tarea que se les dejó el miércoles, ¿sí? Entonces, hoy de alguna manera pues, no hay una tarea adicional, pues sería que concluyan con esa tarea de medición que les puse por ahí y que me generen las gráficas que estuvimos por aquí revisando, ¿sí? Para que me las puedan anexar en un documento y darme cuenta que por ahí pusieron un poquito en práctica lo que vimos en este pequeño taller sobre procesos. Muchas gracias a todos ustedes. Fue un placer estar estas 4 sesiones trabajando con ustedes y pues espero les sea productivo lo que en ellas estuvimos realizando.